Bueno, muy buenas a las personas que nos están viendo en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba diciendo? Vamos a hablar sobre qué es la economía y qué estudia la economía. Entonces, ¿qué es lo primero que nos vamos a preguntar? ¿Qué tipo de preguntas se plantean en la economía? Y creo que cuando yo pasé por el cronograma, creo que ya pudieron ver un poco de cuáles son esos temas, ¿verdad? De temas micro, de temas macro. En cuanto a la micro, ¿cuáles son los principios bajo los cuales las personas toman decisiones? Y yo creo que eso para mí, porque bueno, todo esto conforme veamos, yo también lo voy a relacionar con mi propia experiencia la primera vez que estudié esto, que no fue hace tantísimo, que yo puedo recordar muy bien qué estaba pensando yo cuando vi estos temas. Eh, de hecho, esa presentación la hizo la profe Anabel, fue la misma que yo vi hace años. Entonces me trae muchos recuerdos muy buenos en su mayoría. ¿Sabes si la aplicación de Moodle realmente funciona para mediación? Sí, no, no es un Moodle lo que estamos usando, pero es mediación. O sea, si uno pone mediación virtual ya con eso. O sea, no hay que entrar a través de Moodle ni nada. Ok, entonces, ¿qué es la cuestión? ¿Cuáles son los principios bajo los cuales las personas toman decisiones? Y lo que les iba a decir es que tal vez un choque que uno tiene al inicio es que más que plata, más que producción o tal, al final de lo que más vamos a tratar es de decisiones. De qué decisiones tomamos no solo como personas o como empresas, sino como sociedad. Y por qué tomamos decisiones, cuáles son los argumentos, cuáles son las vías, cuáles son los fundamentos y los supuestos, eso es importantísimo, cuáles son los supuestos bajo los cuales hacemos lo que hacemos, tomamos las decisiones que tomamos, ¿verdad? Segundo, ¿cuáles son los principios para los cuales las personas interactúan? Sí, y una de las principales aplicaciones de esto es en el mercado. O sea, ¿por qué interactuamos en el contexto de un mercado, de esa institución social tan específica, que es el mercado de yo tengo un libro, vos tenés una vaca? Bueno, no un libro, digamos que tengo 100.000 libros. Entonces, bueno, intercambiemos la vaca por los 100 libros. Bueno, eso es un mercado. Hay una demanda por una vaca, hay una oferta de una vaca. ¿Ok? ¿Y por qué interactuamos en un mercado? Luego vamos a ahondar un poco en qué son los mercados, como institución social, qué función cumplen, cómo se crearon o cómo, digamos, es una institución social. Entonces, ¿cuándo empezaron a existir o por qué? Y, eh, y por qué son una manera eficiente de organizar los mercados, ¿sí? Según la teoría dominante. Luego, ¿cuáles son los principios bajo los cuales, ay, me escucha, no leo qué dice ahí, bajo los cuales opera la economía como un todo? Ya esa es la parte macro. Sí, cuando ya unimos a las personas, unimos a las empresas en un país, bueno, ¿bajo qué principios hay inflación? ¿Bajo qué principios sube el desempleo? Sí, no nos gusta entender eso porque, por ejemplo, si hace 2 años se nos viene una pandemia, ¿cuáles son las políticas económicas que nos pueden ayudar a reducir ese desempleo? Porque el desempleo, ustedes supieron que hace 2 años tuvimos en junio un 24% de desempleo. Eso es muy parecido a lo que hubo en la Gran Depresión en Estados Unidos en el 29. Entonces, ¿cómo hacer? Y eso es al final lo que queremos, ¿verdad? Mejorar las condiciones de vida de las personas. Al final es eso. Entonces, ¿cuáles son las mejores políticas macroeconómicas que puede establecer el gobierno para reducir el desempleo que generó la pandemia? ¿Cómo hacemos para mitigar el efecto de la pandemia? Más allá del espectro, perdón, epidemiológico, de la enfermedad, de hacer que menos gente se muera, que el sistema de salud no colapse. ¿Cómo hacemos que al mismo tiempo las personas que están perdiendo su empleo no se queden sin ingreso, no se queden sin comer? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué plan proteger? Vamos a hacer política monetaria laxa, flexible, tasas de interés bajas, etcétera. De eso vamos a hablar en el futuro. En la presentación dice sexta edición del Manquio. ¿Dónde? Ah, aquí no, no, pero es la séptima. Igual, entre la séptima y la sexta edición no hay diferencia casi. Da algunos ejercicios, pero nada, nada muy relevante. Entonces, frescos con eso. El libro que mandó Edwin por el grupo está muy bien. Ese es. Esa es la séptima edición y es el que vamos a usar. Entonces, frescos con eso, usen el de WhatsApp y todo va a estar bien. ¿Listo? Entonces, vamos a ver entonces ahora cómo definimos la economía. Entonces, esa definición, pues bueno, depende también de quién le pregunten, como, o tiene que ver con decisiones, tiene que ver con escasez, ahorita hablamos un poco de eso,
Pero, digamos, grandes economistas a lo largo de la historia han definido la economía también de diferentes maneras. Por ejemplo, dice Hale Bronner, que es un libro de historia económica, que de hecho cuando yo llevé este curso era parte obligatoria, era una parte del curso que entraba en los exámenes y tal, pero es un libro muy bueno y lo tengo hecho. Ahí tengo el Monkey también, a propósito. La sexta edición. Sí, es que hace 6 años estábamos con la sexta. Probablemente la séptima salió más recientemente, pero el que tengo acá en mi laptop es del sexto, sí. Entonces, nada, dice Hilbroner que la economía es el estudio de un proceso que encontramos en todas las necesidades humanas. El proceso para lograr el bienestar material de la sociedad. Sí, mejorar el bienestar de la sociedad. Esos términos más sencillos es el estudio de la forma en la que los seres humanos se ganan el sustento de todos los días, que se reduce también en cuáles son las decisiones que toman para ganarse ese sustento. ¿Qué dijo Galbraith citando a Marshall? Dos grandes economistas del siglo XIX. Es el estudio de la humanidad en la conducta de su vida cotidiana. Vean que esa palabra de conducta, decisiones, va a estar muy intrínsecamente ligada al concepto de economía y a los temas que vamos a estar viendo. Razón por la cual también hay mucha psicología involucrada. Hay economistas del comportamiento que lo que tratan de ver es eso. ¿Por qué estudiamos por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos lo que decidimos? ¿Somos realmente personas racionales? ¿Qué es la racionalidad? ¿Alcanzamos la racionalidad? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuáles son los supuestos que guían nuestro accionar? ¿Sí? Eh, de hecho, hay un Nobel de Economía que es economista del comportamiento, eh, Kahneman. Él creo que lo ganó, creo que fue en el 2002, que tiene un libro, Thinking Fast, Thinking Slow, o Pensar rápido, pensar despacio. Es muy bueno sobre economía del comportamiento, por si alguien le quiere dar una ojeada, muy interesante. Eh, El libro, bueno, me dicen por acá en el chat, yo tengo el libro en físico, pero la sexta edición. Lo único que necesito que revises es que el orden de los capítulos sea el mismo. Si el orden de los capítulos es el mismo, ya listo, estamos. Lo que puede cambiar de una edición a veces es que cambie el orden o añaden alguna cuestión a los ejercicios, pero no es la gran cosa, o sea, va a ser la misma vaina. Casi que la misma vaina. Entonces, nomás revisate que los capítulos estén en orden. Y si no, igual puedes usar ese, nomás que en vez de ver el capítulo 27, ves el 28, porque cambio de orden ya. Pero tranqui, o sea, fresco con eso. Y puedes usarte el virtual el que mandó Edwin por el grupo. Siempre está ahí. Gracias, Edwin, de nuevo. Estoy en deuda. Ahora, ¿qué otra definición tiene? Bueno, ¿qué dice Mankiw? La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Y de hecho, esa es como la definición que tal vez van a escuchar más. Una que a mí tal vez me gusta decir y que me gusta pensar la economía más en esos términos es hablar de la economía es ver cómo producimos y reproducimos nuestra vida material. O sea, cómo hacemos para comer, cómo hacemos para trabajar, cómo hacemos para que el aspecto material de nuestra vida se vaya desenvolviendo, no solo a nivel personal, sino a nivel social, ¿verdad? Eh, y en los últimos 200 años, pues bueno, existe algo llamado el crecimiento económico y podemos producir más cada vez y podemos alimentar cada vez más bocas con mejor tecnología y vivir cada generación mejor que la anterior. Eso es una increíble excepción en la historia de la humanidad, en la historia del mundo y del universo probablemente. Entonces, ya la economía pues también se va a meter con esos temas de producción, de riqueza y tal, pero más fundamentalmente es el sustento. ¿Ok? El sustento, la vida material, la producción y reproducción de esa vida material. A mí me gusta pensarlo en esos términos, pero digamos, hablarlo como el estudio de administración de recursos escasos, pues es la que más van a escuchar probablemente. Y o sea, no es poco certera tampoco. Ahora, la economía, como ya vimos, eso sí lo vimos, se divide en dos grandes ramas, la micro y la macro. Entonces, ¿qué habla la micro? Y eso yo ya los había medio dicho. ¿Qué debemos producir? ¿Qué bienes producir como empresa, verdad? ¿Qué bienes producimos? ¿Cuántos zapatos produzco? ¿Cuántos libros produzco? ¿Cuántas botellas produzco? Ya dije zapatos. ¿Cuántas puertas produzco? ¿Cuántos edificios construyo? Eh, Se preguntaban los egipcios, ¿cuántas pirámides hacemos? Pero eso no era por producción, era una cuestión de, de recrear esas tumbas, no eran oficinas, no eran edificios de oficina que estaban construyendo, eran pirámides para inmortalizar, ¿ok? Eran tumbas para inmortalizar a sus reyes. Pero bueno, ¿cómo producimos esos bienes? ¿Sí? ¿Con qué tecnología? Si estamos en el contexto de una empresa,
Otra pregunta microeconómica sería ¿cuánta gente contrato? ¿Con qué salario? ¿Cuánto produzco? ¿Cómo lo produzco? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué máquinas? ¿Compro una máquina nueva? ¿No compro una máquina nueva? Todo eso que también tiene que ver mucho con la administración, que bueno, luego vamos a ver que en nuestros modelos eso va a tener mucha repercusión obviamente en la macro. Porque si todas las empresas deciden comprar una máquina más, pues bueno, vamos a producir más probablemente. ¿A qué costo? Bueno, eso sería lo que tenemos que revisar. ¿Para quién? Esa es otra importantísima. No solo cómo producimos y qué, sino para quién lo producimos. ¿Quién se lleva ese producto? Entonces, la manera en que la sociedad moderna ha decidido que se van a distribuir los recursos es a través del mercado. ¿Y quién se lleva las cosas en los mercados? Según la teoría económica, la gente que más los valora. ¿Y por qué hago los valora? Porque eso también implica que es la gente que más dinero tenga y que al mismo tiempo más esté dispuesto a pagar. Si ustedes están muriendo de hambre, pero no tienen 1.000 pesos para comprarse una empanada, ustedes no valoran esa empanada porque no tienen 1.000 colones. Eso es algo muy paradójico. O sea, yo me estoy muriendo de hambre, yo necesito una empanada porque sí, bueno, no necesariamente una empanada, pero digamos que lo único que uno puede comer en el mundo son empanadas. Yo necesito una empanada porque si no me muero. Entonces, valoro mucho la empanada, yo mataría por una empanada, pero como no tenés los 1.000 colones para comprarte la empanada, porque sos pobre, muy pobre y gastaste todo lo que tenías o te lo robaron, entonces nada, o sea, el mercado no te lo va a dar porque no lo, por eso pongo entre comillas, no lo valoras lo suficiente, no tenés el poder de pago, porque el poder de pago es lo que define esa valoración y es lo que define esa disposición a pagar. Si no lo tenés, ya chao, adiós. Entonces no va directamente ligado a la necesidad, ya luego eso lo vamos a ver un poco más a fondo cuando tratemos el modelo de la oferta y la demanda. Entonces, estos tres problemas, vamos a ponerles un nombre, ese es el problema económico, pero digamos, esos tres problemas más allá de eso, van a mover la economía, son las preguntas que nos vamos a hacer para resolver el tema de la economía y se van a resolver con los precios, claro, en el contexto de una economía de mercado. Sí, no todas las sociedades ni en todos los tiempos se ha resuelto con los precios. Se puede resolver con la autoridad, como bueno, de todo el maíz que produzcan me dan el 75% porque yo soy el rey y Dios me eligió y Dios digamos, me invistió como rey, entonces yo soy superior a todos ustedes, entonces necesito que me den el 75% de todo el trigo que produzcan y se acabó. O sea, ahí no hay ningún precio, yo no les estoy comprando nada, ustedes necesitan dármelo porque si no yo tengo el monopolio de la fuerza, mando a mi ejército y los mato. Entonces, no es muy democrático, pero bueno, así ha funcionado en muchas sociedades por mucho tiempo. Ahora, cuando hablamos de esos micros, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de macro, ya estamos hablando de fenómenos generales. Estamos hablando de los ciclos económicos, cuándo crecemos, cuándo decrecemos, por qué pasa eso. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de sistema financiero, vamos a hablar del tipo de cambio, vamos a hablar de muchos temas, ¿okay? De tasas de interés, cómo estimular la economía, cómo desestimular la economía. Si el precio, por ejemplo, una pregunta muy, muy válida y muy reciente y muy relevante en este momento, bueno, si los precios del petróleo están subiendo como están subiendo, eso significa que va a haber inflación. Si ustedes están viendo ahorita lo que está pasando en países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos la inflación es como del 8% en este momento. Aquí en Costa Rica ya sobrepasamos el límite del Banco Central, ya estamos en 4,9, casi 5%. Que para un costarricense promedio, para nosotros, digamos, 5%, uno dice, ay, mira, es más inflación que antes, sí es más, pero, o sea, uno la va a sentir en ciertas cosas, pero tampoco estamos en Argentina, digamos, no es que las cosas van a duplicarse del precio cada mes, tampoco, pero sí van a ser un poco más costosos porque el petróleo mueve la economía, mueve el transporte y nos da, digamos, la energía que necesitamos para producir, entonces muchas cosas van a ser más caras. ¿Cómo hacemos? Una pregunta de política macroeconómica sería, ¿cómo hacemos para reducir un poco esa inflación? ¿Cómo hacemos para que la inflación no se nos vaya de las manos? Hay gente que va a decirles, bueno, no haga nada porque cada vez que el gobierno mete la mano, daña más las cosas que como estaban antes. Bueno, esa es una perspectiva que tiene sus supuestos, pero ustedes también podrían decir, eh, vamos como en Argentina, vamos a hacer controles de precios. Entonces, si ustedes venden un tomate que estaba en 1.000 colones, lo venden de un día a otro a 2.000, entonces no, eso no lo pueden hacer, lo metemos a la cárcel o le quitamos los tomates, tienen que venderlo a 1.000. Eso crea otro sinfín de problemas. Entonces, desde ya les digo, esa no es una buena política macroeconómica. Nunca, nunca un control de precios, o sea, bajo condiciones normales, ¿verdad? Un control de precios va a ser eficiente, sobre todo para reducir la inflación. O sea, no.
Tal vez luego les paso un material sobre eso, pero bueno, esos son temas de política macroeconómica. ¿Qué hacemos? Aumentamos las tasas de interés. ¿Por qué? Porque si aumentamos las tasas de interés, la gente no va a gastar tanto, no va a invertir tanto, no va a pedir tantos préstamos y, digamos, reducimos un poco el ritmo de la economía como para que los precios no se incrementen tanto. Pero bueno, o sea, no les estoy dando una respuesta, les estoy dando una pregunta. Esa es una pregunta macroeconómica. ¿Ya? Los que más ve, pucha, no me baja. Parece que no me... Ya. Ok, entonces ya vimos un poco de qué es la micro, vimos un poco de qué es la macro. Algo muy arraigado en todos esos temas y que va, digamos, encadenado a todo lo que vayamos viendo, es que el problema económico y el hecho de que tengamos que pensar incluso en la economía y en cómo organizarnos y en cómo administrar los recursos que tenemos, deviene de un principio fundamental, que es que vivimos en lo que se llama escasez. ¿Ok? Eh, ¿Qué es la escasez? Yo sé que en un contexto cotidiano, si yo les digo, hay escasez de camarón, ustedes lo que van a pensar es, hay poquito camarón, o sea, hay poco. Eso es escaso, que hay poco. Hay escasez de agua, es que no ha llovido. Entonces, como que hay poco de algo, pero en un contexto económico, y eso es algo que quiero que les quede bien grabado, la escasez no se refiere a que haya poco o mucho de algo. Puede haber muchísimo. Podemos tener 100.000 millones de dólares. Aún así vamos a tener que enfrentarnos a escasez, porque la escasez deviene de un problema y es que tenemos recursos limitados. ¿Ok? Eh, y no digo solo dinero, tal, o sea, el tiempo es limitado, los seres humanos somos limitados. Ustedes no pueden estar en esta clase, bueno, virtualmente probablemente puedan estar en esta clase y al mismo tiempo en otra clase de lo que sea medicina. Podrían tener las dos pantallas, pero probablemente no puedan prestarle atención a las dos. Uno no puede hacer muchas cosas a la vez, uno no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Ustedes no pueden estar estudiando economía mientras que eh, trabajan tiempo completo, o sea, bueno, técnicamente a lo mejor podrían llevando unos cursos y otros no, pero digo, estudiando economía, al mismo tiempo trabajando tiempo completo, al mismo tiempo estudiando medicina, al mismo tiempo viajando, al mismo tiempo creando un partido político, al mismo tiempo y haciendo 20.000 cosas a la vez. No, hay un límite, tenemos un tiempo limitado, tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana y nadie nos presta más que eso. Somos limitados. De aquí a 100 años probablemente ninguna y ninguno de nosotros va a estar vivo. Todos tenemos que decidir. Sí, esa es la escasez. Yo no puedo estar haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Tengo que decidir. Yo no puedo comer dos cosas al mismo tiempo. Tengo que decidir pizza o pasta. Sí, puedes comer un poquito de los dos, pero ustedes me entienden. O sea, uno está limitado. Uno no puede hacer absolutamente todo siempre. ¿Sí? Eh, Sería básicamente ser Dios, sería ser omnipotente, omnipresente. Pero no, somos seres humanos, nos morimos, tenemos que decidir cosas. Ustedes tuvieron que tomar la decisión, y es una decisión económica, tuvieron que tomar la decisión de empezar esta carrera. ¿Por qué la tomaron? ¿Okay? ¿Cuáles, y pueden ponerse a pensar en eso, cuáles son los argumentos, cuáles son las ideas, cuáles son las razones por las cuales a fin y al cabo ustedes decidieron meterse en esta carrera y no en otra? Puede que estén en dos carreras, pero ¿por qué están aquí y no están en medicina? ¿Por qué decidieron esto y no decidieron ir a sociología? ¿Por qué decidieron esto y no ir a psicología? Que yo sé que otra vez pueden llevar dos carreras. No las pueden llevar todas al mismo tiempo, no pueden estar en todas. Al fin y al cabo hay que decidir algo. ¿Sí? ¿Por qué están acá y no están trabajando? ¿Ya? Entonces, eso proviene del hecho de que somos limitados. ¿Sí? Esas son las casas a las que nos enfrentamos. Y así como las personas somos limitadas, las sociedades somos limitadas. O sea, hay que decidir qué producir. Ustedes no pueden usar toda la tierra para producir trigo y al mismo tiempo usar toda la tierra para ganadería. Tienen que decidir cuánto le dan a las vacas, bueno, a los seres humanos que matan vacas y cuánto le dan al trigo. ¿Sí? Hay que decidir. No pueden eh, darle todos los recursos que tengan para armas y gasto militar y al mismo tiempo tener una educación donde se gasta el 30% del PIB. O sea, hay un costo, y eso lo vamos a ver después, hay un costo de oportunidad. Cuando yo decido hacer algo, destruyo las alternativas. Y esas alternativas que destruyo son el costo de esa decisión que yo tomé. ¿Ok? Ok, si yo tengo una novia y decido casarme con ella, yo al casarme
destruyo la posibilidad de casarme con otra persona, o de empezar otra relación, o de estar soltero. O sea, todo eso es un costo de oportunidad. Si ustedes deciden estudiar acá, tiempo completo, y dicen, no, yo voy a estudiar y me voy a dedicar a eso, ¿cuál es el costo de tomar esa decisión, de ponerse a estudiar economía a tiempo completo? Bueno, destruyen las alternativas. Si yo estoy estudiando economía a tiempo completo, no estoy trabajando a tiempo completo, no estoy percibiendo ese salario. Y no estar percibiendo ese salario es un costo de oportunidad, es un costo que yo asumo al decidir estudiar economía a tiempo completo. ¿Listo? Entonces, la escasez hace que tengamos recursos limitados. Aquí dice, también tenemos necesidades ilimitadas. Eso, digamos, esa palabrita de, esa frasecita de necesidades ilimitadas, a mí no me la hace. Tenemos necesidades finitas, necesidades, ¿verdad? Uno puede quererlo todo, pero digamos, necesidades no son limitadas. Pero lo que les quiero decir más que nada es que tenemos que decidir por qué los recursos son escasos. El tiempo es escaso, la vida es escasa, la tierra es escasa, la plata es escasa, ¿ok? Y no en el sentido de que haya poco o mucho, sino en el sentido de que para yo hacer algo tengo que destruir sus alternativas. No podemos hacerlo todo en esta vida. Sí, si ustedes creen en el multiverso, bueno, hay un universo donde hacemos todo. Hay un universo donde yo estoy acá, hay un universo donde yo estoy dando clases de medicina, hay un universo donde yo estoy trabajando, hay un universo donde yo estoy en Kazajistán también. O sea, hay infinitos, digamos, todo lo que puede pasar va a pasar. Pero en este mundo en el que estamos no funciona así. ¿Ok? Y podemos ser conscientes de eso muy fácilmente. Entonces, eh, como tenemos escasez, entonces hay que decidir. Las personas deben decidir qué van a comprar, cuánto van a trabajar, en qué van a trabajar, cuánto van a gastar, cuánto van a ahorrar, cuánto van a invertir, cuántas páginas van a leer al día o qué actividades van a hacer o qué actividades extracurriculares o en qué cursos se van a involucrar o con qué gente se van a involucrar, quiénes van a ser sus amigos, quiénes van a ser su pareja, cuál es la relación que van a tener con su familia. Solo puede ser una, hay que tomar a lo largo de la vida, uno tiene que tomar muchas decisiones, algunas más importantes, algunas menos, pero todas mediadas por el hecho de que los recursos son escasos. Si no, no habría que decidir nada, porque podríamos hacer todo al mismo tiempo y sin ninguna repercusión. Las decisiones también tienen consecuencias que uno debe tomar en cuenta cuando mueve la ficha, digamos. Luego, las empresas deben decidir, como se enfrentan a una escasez de recursos y no pueden producirlo todo infinitamente, no deben decidir cómo van a producir, cuánta gente van a contratar, cuántos insumos van a contratar también, cuántas máquinas van a poner, cuántas cosas van a producir, a qué precio lo van a producir. Todas esas son decisiones económicas. La sociedad como tal también debe decidir distribuir los recursos, bienes de consumo, como les dije ahorita, lo de la defensa y cuánto dedicarse a la educación. Eh, digamos, si ahorita con la invasión a Ucrania, Alemania va a aumentar a un 2% del PIB el gasto armamentístico, bueno, eso tiene un costo de oportunidad, porque si ustedes aumentan el gasto en armas, bueno, esa plata, si ustedes no lo hubieran gastado en armas, hubiera ido para otro lado. Puede ser educación, puede ser tecnología, puede ser investigación y desarrollo, puede ser las universidades, puede ser muchas cosas. Entonces tiene un costo de oportunidad. Cuando yo hago algo, dejo de hacer otras cosas. ¿Listo? Yo decidí estudiar economía en su momento. Bueno, significa que no me puse a estudiar otra cosa, que no me puse a trabajar. Como les decía a ustedes, pues todos estamos atravesados por ese mismo hecho eh, fatal, digamos. La sociedad debe decidir entonces cómo distribuir esos recursos, educación, protección al ambiente, etc. Uno podría decir, la sociedad china decidió, eh, no sé, hacer lo necesario para crecer un 8,1, más o menos un 8% anual, con lo cual mucha gente ha salido de la pobreza, con lo cual ahorita es la principal potencia, porque si mal no recuerdo, en 2020 la economía china ya se hizo más grande que la economía estadounidense. Pero bueno, eso tiene un costo, por ejemplo, eso tiene un costo ambiental. Las ciudades chinas, las ciudades grandes en China, Pekín, Hong Kong, bueno, Hong Kong, digamos Shanghái, son ciudades muy contaminadas, son ciudades donde en muy buena parte del año, con la pandemia, no sé si ustedes vieron esas fotos, como que normalmente hay un montón de humo, ¿cómo es que se llama eso? Del smoke, de dióxido de carbono en el aire. Y cuando empezó la pandemia, pues bueno, todo el mundo encerrado, porque además China ha tenido una política particularmente dura con el COVID, como bueno, hay 100 contagiados en Shanghái, bueno, cerramos la ciudad, nadie sale, nadie entra. Ahorita están teniendo más casos, ya se les va a esparcer en lo micro probablemente, pero
Pero digamos, lo que quiero que vean es que cuando una sociedad también, no solo las personas, cuando una sociedad toma una decisión, también tiene sus consecuencias. Y eso podemos decir que es un costo de oportunidad. El crecimiento chino tiene en parte, porque no es el único costo, pero tiene en parte un costo de oportunidad en términos de la protección del medio ambiente, por ejemplo. ¿Okay? O la India también. Pero bueno, ese es el hecho, ese es el fundamento de la razón por la cual nosotras y nosotros tenemos que tomar todo el tiempo decisiones económicas y no económicas sobre qué hacer, ¿verdad? Ahora, la presentación usted la comparte, sí, esa presentación va a estar también en mediación. Creo que ahorita está oculta, pero yo solo la desoculto y ya la pueden ver. Dice capítulos 1 y 2, porque es del capítulo. Esta presentación la vamos a ver a lo largo de hoy y del jueves. ¿Okay? Bueno, o este tema, digamos. Y ahí dice los capítulos del banquio a los cuales está relacionado, ¿verdad? El principio de economía, ¿verdad? Listo. Entonces, eso es lo de la escasez. ¿Listo? Yo creo que para no cansarlos con el cuento, porque es muy temprano en el semestre, creo que lo de los 10 principios no lo voy a empezar ahorita porque tendría que cortarlo y mejor lo vemos la otra semana. Pero lo que quería así hacer hoy era esto de explicarle más o menos qué era la economía, que tengan más o menos un panorama general, no solo de la carrera, sino también del curso, digamos, qué es lo que vamos a ver y de qué va la economía, como que para que empiecen a discernir de qué va. Finalmente esto, más allá de los prejuicios o más allá de alguna información incompleta que hayan tenido antes de iniciar la carrera, cosa que pasa siempre, o sea, tranquilas, tranquilas, la mayoría de las personas no entran acá como, ay, yo sé exactamente qué voy a estudiar, no, nadie hace eso. Uno tiene una idea, uno tiene un tema que le gusta, tal, pero ahí luego uno se va expandiendo y a lo mejor luego le van gustando otras cosas, tal. O sea, va a ser algo muy, ojalá muy entretenido, una experiencia académica muy satisfactoria, probablemente. Ojalá que sea así. Pero bueno, eso era lo que quería compartirles sobre qué es la economía, ¿verdad? Y de dónde viene la escasez y por qué tenemos que tomar decisiones. Y todo lo que vayamos a ver a partir de ahora va a tener que ver con eso, con las decisiones y con la distribución de recursos y con temas tanto micro como macro. Entonces, quiero hacer ahorita la pausa y preguntarles, ¿hay alguna duda sobre algo que haya explicado yo ahorita? ¿Hay alguna duda incluso sobre el programa del curso que vimos antes, sobre el curso, sobre la carrera, sobre lo que sea? Y ya saben, vuelvo a hacer el llamado, ahí tiene mi número, lo que sea, en serio, para las que sean me pueden preguntar. Y cosa también administrativa de la U, que dónde está tal cosa, que cómo se hace tal trámite. Digamos, yo cursé la carrera con el mismo programa que ustedes hace muy poco terminé, entonces, digamos, bueno, poco, digamos, año y medio, pero, pero digamos, yo ya pasé por ahí, entonces creo que me pueden usar para visualizar su propia experiencia futura. Hasta cierto punto, ¿verdad? Todo el mundo tiene experiencias diferentes, ajá, pero me pongo a su entera disposición para esto y para lo que sea. Entonces, yo sé, bueno, igual ustedes me han hecho preguntas a lo largo de la clase. Eso me gusta mucho también porque, digamos, yo paro, leo las preguntas tal y ustedes pueden saber con toda certeza que yo les voy a responder. Entonces, bien, ¿verdad? Entonces, sí, voy a quedarme 5 segundos. No sé si alguien tiene alguna duda. Voy a dejar de compartir esta vaina. ¿Qué es? Esperen. Bien, normalmente las clases deben terminar a tipo 8:50 porque, bueno, cuando era presencial, bueno, y muchas clases van a ser presenciales, pero hay que dar 10 minutos para que lleguen a la otra aula, si es que tienen una clase a las 9. Pero como es virtual, entonces para que se metan a notas, para que tomen agua, vayan al baño y luego empiecen la otra clase. Eh, ok, pareciera. Bueno, preguntan por acá en el chat. ¿Cuál era el rol de los precios? El rol de los precios, y eso es algo que vamos a profundizar a partir, probablemente, sí, a partir de la próxima clase. El rol de los precios es dar información, ok, y creo que eso no lo dije tan explícitamente. El rol de los precios en una economía de mercado es dar la información necesaria para que se distribuyan esos recursos de manera eficiente. Y luego vamos a hablar bien de qué es la eficiencia. Pero el problema de qué producimos, cómo lo producimos, para quién lo producimos, va a estar mediada esa decisión por los precios. O sea, ustedes deciden si compran o no el tomate por el precio del tomate. Entonces, el precio nos va a dar esa información. El precio va a ser esa señal que nos va a guiar en nuestra decisión. ¿Invierto o no invierto en esas acciones? Bueno, ¿cuál es el precio de las acciones?
Está muy caro, está muy barato. ¿Compro dólares o no compro dólares? Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Compro esta computadora de Amazon? Bueno, en Amazon instalan cosas en dólares. ¿Vas a comprarla allá? ¿Vas a esperar a que baje el tipo de cambio? ¿Qué vas a hacer? Y los precios nos van a ayudar siempre en esa decisión. Me preguntan otra pregunta acá. ¿Eso de allá atrás es capital e ideología? Sí, eso de atrás es capital e ideología. Y ahí también tengo Capital en el siglo XXI de Piketty. Si alguien lo quiere leer, pues me dice también, se los puedo prestar. eh, sí, ese no me lo he terminado, de hecho, pero o sea, a mí Piketty en general, como a mí, como yo les dije, ¿verdad? Al inicio, yo cuando entré a economía era una persona que quería saber mucho sobre los temas de desigualdad y de crecimiento y tal. Entonces, un autor como Piketty, pues me llama mucho la atención porque, ajá, o sea, el tema justamente es el de la desigualdad. El Capital del siglo XXI se lo recomiendo. Le han tirado muchas críticas, algunas justificadas, algunas no, sobre lo preciso que es esa teoría, pero es súper interesante, súper interesante. Entonces, sí, los dos, ambos, se los recomiendo totalmente. Una pregunta, entonces los exámenes no necesariamente se van a realizar los miércoles. No, o sea, los exámenes todos son los miércoles, todos son los miércoles. Lo que yo decía es que si les choca con algo, podemos hacer una reposición más tarde u otro día, pero el examen va a ser el miércoles. Sí, sí, todos son los miércoles, todos son los miércoles. Y lo de el viernes con cierto plazo de entrega, eso no, eso es algo que hay profes que hacen eso, que ponen el examen el viernes y el lunes lo devuelven. Entonces ustedes tostados todo el fin de semana sin comer y sin dormir se ponen a hacer el examen, lo cual es muy cruel. Pero no, o sea, es algo que yo no voy a hacer, es algo que esta cátedra, no solo yo, en esta cátedra no vamos a hacer. Y los exámenes van a ser, sí, los miércoles. Todos esos miércoles que están ahí. Voy a preguntar lo de la semana U, pero van a ser miércoles siempre van a ser miércoles. Yo lo conozco por un libro de Tepper. Sí, no, pero Piketty, sí, eso es un autor que yo recomiendo. A mí le recomiendo mucho a Duflo, le recomiendo a Stiglitz sobre temas macro, por ejemplo, como habla del tema del euro. Hay un libro, ¿cómo es que se llama el libro de Stiglitz? Creo que se llama solo el euro. Bueno, sobre, digamos, la integración económica en Europa. Muy bueno. Creo que yo he leído sobre todo, o sea, en estos temas de desigualdad, que es lo que más me interesa, es Piketty. Si tienen alguna referencia sobre algún tema en específico, pues también me pueden preguntar. Y si yo no sé bien de ese tema, porque economía es súper amplio, entonces uno no puede esperar que, bueno, es que como se graduó entonces sabe todo. No, o sea, economía es demasiado amplio. Hay gente que se especializa por toda su vida en un tema muy específico y le da para tirar para arriba, digamos. Y uno nunca termina de estudiar al final, lo cual es lo bonito de esto, ¿verdad? Eh, pero sí. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Dejo 5 minutos. Igual terminamos temprano, entonces estamos muy bien de tiempo. Y yo, Este, profe, una pregunta. Uno decime, en, uno en economía, uno lleva cálculo 2. Es que no, yo creo que no lo vi en el plan, pero ujú. tengo la idea de que lo vi como un requisito en No, alguna no, otra cálculo carrera. 2 no. Lo que llevan después de cálculo uno es algo que se llama cálculo con optimización, que es un cálculo para economía. No sé si los de estadística lo llevan también, creo que los dos, que es como un compendio, es como un resumen de cálculo 2 y cálculo 3 pegados en un solo curso. Ven algunos temas del 2, ven algunos temas del 3 y eso les vale por cálculo 2 y cálculo 3. Entonces, o sea, si ustedes se van a la escuela de ingeniería, no, o sea, no les van a valer cálculo con optimización por esos dos cursos, no. Pero para economía es lo que vamos a ver, o sea, no se necesita llevar cálculo 2, no se necesita llevar cálculo 3, solo optimización. Y ya con eso pueden seguir el plan. Entonces, frescos por ahí. ¿Alguien sabe dónde está el aula 409 de Ciencias Sociales? Sí, eso está en la ciudad de la investigación. Está en la ciudad de la investigación al fondo. El edificio nuevo de Ciencias Sociales. Eh, Está muy cerca, por ejemplo, otra referencia por fuera que podrían tener es del Colegio Monterrey, como para abajo, por ahí está la aguja, bueno, por ahí está Ciencias Sociales y el cuarto piso. Ese es el edificio nuevo de Ciencias Sociales. Pueden preguntar por la U, pero es en la ciudad de la investigación. Queda lejos de la Facultad de Economía bastante. Se puede ir en bus interno, eso sí. ¿Ok? Pero, pero listo, entonces, si no hay ninguna otra duda, podríamos quedar entonces, supongo, acá. Y ya saben, reitero por enésima vez mi llamado, cualquier duda que tengan, ya saben, ahí tienen mi celular, me pueden escribir para lo que sea, para las que sea.
Y, y nada, de nuevo, muy bienvenidas a esta carrera. Va a ser una gran experiencia. Van a reír, van a llorar, van a disfrutar, van a sufrir. Aprovechen todas esas oportunidades que tienen, aprovechen la U, aprovechen la carrera, aprovechen que este año hay un poco más de normalidad, vayan, dense un paseo por la U, si les gusta la fiesta, vayan a la calle, vayan, coman, conozcan gente, aprovechen las actividades. Este año va a haber Semana U. Les recomiendo muy fuertemente que aprovechen las actividades que hay ahí, porque, pues claro, la U es para eso, ¿verdad? Para disfrutarla en todo su esplendor. Eh, si quieren pueden hacer grupos, ya que yo sé que hay varias gente acá que se conoce ya personalmente, porque se conocieron el miércoles pasado. Bueno, si pueden hacer grupos de estudio, estaría bueno, que van o no sé, estudian en las bibliotecas, tal, digamos, como hacer universidades también eso, ya no tenemos que estar todo el día en la casa al frente de una pantalla. Vamos a estar buena parte del tiempo al frente de una pantalla, pero ya no tiene que ser todo el tiempo. Es una ventaja que van a tener ustedes con respecto a las dos generaciones anteriores y, ajá. Eh, ¿Qué tan largo queda? ¿Qué es el FC? Aulas, la Facultad de Comunicación. No. ¿Qué es el FC? ¿Alguien sabe qué es el FC? La FOCA. Ah, la Facultad de Ciencias. Si es de ciencias básicas, es como, es que no, ese es el de física mate. No, mejor no sé, no digo nada. No sé cuál es la Facultad de Ciencias como tal. Es que yo sé que está la de mate pura y física, que esa está muy cerca de aulas, pero sí. Sí, no, pero está estoy seguro que está en la Rodrigo Fácil. Nunca he entrado. Nunca le había entrado. Todo bien. Pero bueno, entonces, creo que quedamos por acá. Ya saben, cualquier cosa me pueden decir. De nuevo, bienvenidas a esta carrera, a este curso. Y nada, la vamos a pasar muy bien, espero. Ya saben, cualquier cosa me dicen. Tengan una hermosa mañana, un excelente inicio de semestre. Y nos vemos entonces el jueves. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Todo bien, Muchas gracias.